buenos días, bienvenidos a su programa Consultorio Fiscal. El día de hoy tenemos un programa muy interesante, un programa que parece mentira, pero que nos debe preocupar a todos y a todas. Estamos en el mes de septiembre, en este mes de septiembre, mes del testamento en las notarías, y es la fecha ideal para que ahorita, si usted no ha hecho su testamento, lo piense, lo haga, y me va a decir, pero es que, Salvador, no tengo nada. A ver, tenemos un gran especialista en el tema, nos acompaña el maestro, él es contador público y es licenciado en Derecho, Javier Raúl Ríos Blanquet. Javier, gracias por acompañarnos el día de hoy para tocar este tema tan interesante, el testamento. Salvador, muy buenos días, gracias por la confianza y gracias por la invitación. Agradezco la deferencia. Gracias a ti por aceptar esta invitación. Y bien, empecemos a platicar del testamento. Javier, ¿qué es eso del testamento? Mira, decía mi abuela, esa gente que era de antes, sabia, que hay dos cosas que no nos podemos evitar y de que estamos seguros que van a suceder. Uno es la muerte y otro el pago de impuestos. Y en esos dos estamos involucrados en este tema el día de hoy, el pago. Casualmente hay una conjunción, mi querido Salvador, de las dos cosas, ¿verdad? Así Muy bien. Es. ¿Qué es el testamento? Vamos a iniciar. ¿Qué es el testamento? El testamento es un acto jurídico personalísimo, el cual puede ser revocable y libre, por el cual una persona capaz dispone de sus bienes y derechos y declara y cumple deberes para después de su muerte. Dispone de sus bienes y derechos, porque a veces pensamos que nada más podemos heredar los bienes, pero también tenemos derechos, alguna patente, algún derecho de marca, etcétera, que a veces pensamos que esos no se pueden transferir. ¿Y por qué es importante hacerlo? Porque a falta de herederos, con el tiempo, la beneficencia pública se podría quedar con todo, fíjate. A ver, ¿cómo está eso? Si yo no tengo herederos, la beneficencia pública podría agarrar y decir, pues a ver, Salvador se fue, no dejó testamento, no hay herederos, vénganos tu reino y viene todo para acá porque Salvador no tuvo la precaución de hacer un testamento. Y de eso, la colonia Condesa, la colonia Roma, está lleno de ese tipo de problemas, fíjate nada más. Wow, el capital que forjó alguna persona que ya no está, el término jurídico es el de cuyos, pero vale la pena explicarle a la gente el término, porque van a ir con el notario y le van a dar algunos términos jurídicos y no van a saber de qué les están hablando, ¿no? La persona que fallece en cualquier documento legal se le va a llamar el de cuyos. El de cuyos, efectivamente. Y esta persona, el de cuyos, a veces no lleva una asesoría real de lo que es un testamento. ¿Qué quiero decir? A veces vamos con ese notario, pero el notario tiene tanto trabajo que ya tiene hasta sus formatos realizados. Y por lo regular dicen, vamos a transferir a los herederos, son esas personas que reciben los bienes, ¿sí? Que reciben los bienes y les decimos que hereden por partes iguales. Y lejos de que esa persona que su deseo en vida era la unión familiar, se convierte en un tormento, una pesadilla. ¿Por qué? Porque a veces dejamos una casa para 2, 3 hijos y a lo mejor resulta que un hijo pues ya tiene su casa, ya no vive ahí, ya no quiere vivir, pero el otro sí quiere vivir y el otro pues no lo dejan vivir. Y entonces se vuelve una pesadilla de Dios Padre Señor nuestro, que a veces yo les sugiero. Hay algo que se llama planeación testamentaria hereditaria. A ver, ¿qué es lo que realmente quieres? Una, te sugiero que se vendan los bienes. ¿Por qué? Porque una casa no la puedes dividir, puedes llegar a lo que es una copropiedad. Ok. ¿Sí? Puedes llegar a hacer una copropiedad, una cuestión en condominio o un terreno dividirlo.
Pero Pero a una casa es veces, muy difícil. a lo mejor dices solamente, y sí las hay, me ha tocado casas de 20 recámaras, ahí en las lomas, que dices, bueno, pues como quiera que sea, como tipo telenovela, tú ocupas unas recámaras, tú ocupas otras, pero realmente, hablemos de los mexicanos, del grueso de los mexicanos, ¿sí? Estas personas es complicado que tengan a veces hasta varias propiedades o que tengamos varias propiedades. Entonces, ¿qué es lo que hacemos yo o qué les sugiero que se hagan? Mira, a mi muerte, salomónicamente venden la propiedad y se reparten los bienes. Esa es una. Dos, hay algo que se llama ahorita una hipoteca, en el cual se le da el dinero a los señores y a las personas grandes y que lo disfruten en vida y además, si resta algo, ese dinero que se divida en partes iguales. Otra, a veces en esos testamentos, las personas que están dentro de este mismo, pues pueden llegar a perder el derecho a heredar. Cuando hago situaciones o no atiendo a la persona, ¿sí? ¿Qué quiero decir? ¿Cuántos viejitos los tenemos Abandonados. olvidados, abandonados? Los tenemos en una casa hogar porque ya lo que queremos es disfrutar los bienes, ¿no? Eso parece de telenovela, pero yo te invito a que un día o al público se den una vuelta por los asilos y vas a escuchar cada cuento de terror que te Sí. vas a espantar. Vas a decir, ¿cómo los hijos pudieron haber hecho eso? Pues sí, sí se da. Sí se da, los hijos quieren los bienes, agarran al viejito, a la viejita, ya les estorba, lo llevan a un asilo, una casa de asistencia, ahí que lo atiendan y pues los bienes que él hizo los vendemos y nos repartimos la lana. Así es eso. Entonces, a veces les digo, a ver, ¿qué es lo que quieres? Yo quiero transmitirle a mi hijo, pero me da miedo que me dejen la... Entonces hay otra figura que es aparte, que va paralelo al testamento, que puede ser el legado. El legado es en vida. Le dejo la casa, pero el Código Civil es sabio, fíjate. Yo creo que lo escribieron personas adultas, porque es sabio. Y Tú no lo puedes escribieron cuidar el gente misterio. que sabía de leyes, está muy bien hecho nuestro Código Civil. Sí, y fíjate que ha sido copiado por varios países de Latinoamérica, ¿sí? Y otros de Asia han copiado artículos de nosotros, y lo más curioso, que lo copian a la letra, a la letra. Entonces, hay varias situaciones, yo les digo, bueno, si tu idea es dejarles una casa, no heredes problemas, porque a veces el testamento, ahorita ya es un poco más rápido, pero anteriormente era un cuento del terror. Yo te voy a explicar por qué. Pero puedes dejar el legado con un contrato de usufructo vitalicio. Tú vas a entrar, tú eres dueño, pero ¿qué crees? Hasta que yo me muera. El usufructo vitalicio se divide en dos, tengo entendido. Corrígeme porque el Sí, abogado eres tú. Hay algo que se llama la nuda propiedad y el usufructo puede ser temporal o vitalicio. y además, lo más bonito, puede ser revocable. Puede ser revocable. Así es. Entonces Puede yo ser puedo revocable. poner ahorita la casa que voy a comprar a nombre de mi hija y en lugar de poner la casa a nombre de mi hija, pongo la casa, a mi nombre, pongo la casa a nombre de mi hija, pero como nuda propietaria y como usufructuario vitalicio mi esposa y yo. ¿Qué significa eso, Javier? Puede ser revocable en determinadas situaciones, ¿sí? Y además, ya que fallece uno, este señor o esta persona que recibe los bienes a través del legado tiene la obligación de ir con el notario para que a su vez te de baja
quite en el registro el usufructo vitalicio. Ok, entonces si yo tengo una propiedad y pongo como nuda propietaria a mi hija y usufructuarios vitalicios mi esposa y yo, ¿qué significa? ¿Qué es lo que está pasando jurídicamente? Si nos los puedes explicar un poquito. Sí, ella es propietaria lo ponemos, pero le pones una cláusula que tú puedes disfrutar los bienes, a lo mejor no los puedes vender, pero tú tienes el derecho de disfrutar los bienes, la casa, hasta que fallezcas tú y tu esposa. Ok, pero ¿qué pasa si compré esa propiedad para rentarla? ¿Y la renta de esa casa sería para ella o sería para mi esposa y para mí? Sería para tu esposa y para ti, porque tú estás usufructuando, estás gozando el usufructo, el fruto de ese bien. Así es, el Código Civil lo redacta de una manera muy interesante. El usufructo es el derecho real y temporal de disfrutar de los bienes ajenos. Y entonces disfruto de ese bien que no es mío con todos los frutos que ese bien genere, ya sea que lo viva o ya sea que lo rente y lo den renta y esa renta sea para mí y para mi esposa. El día que faltemos mi esposa y yo, pues entonces ya mi hija será propietaria en su totalidad, pero tiene que ir con el notario. Tiene que ir con el notario para que quite, le ponga le llamamos tacha, una tacha al registro público de la propiedad, que ya dejó de tener vigencia ese contrato de usufructo vitalicio. Ok. Una anotación. Una tacha es una anotación. Ok, yo quisiera, fíjate que hemos escuchado mucho un término, y sobre todo los jóvenes, mira lo que me heredó mi papá en vida. Ese término que ¿es correcto? A ver, platícanos un poquito de eso. No es incorrecto, es incorrecto, Salvador. La herencia es después de uno, los bienes que uno deja a terceros después de muerto. Y el legado son los bienes que se dejan en vida, Ok, entonces, pero el legado es el que yo designe un bien particular, un bien específico para una persona en particular. Así es. Y ahora viene lo interesante, quienes tienen derecho a testar, fíjate. Y hay muchos paradigmas o tabúes que se piensa que no se pueden hacer. Pero ¿quiénes tienen derecho a heredar? Fíjate que los menores de edad, siempre y cuando no sean menores de 16 años. Si no son menores de 16 años, pueden ir a hacer un testamento. Y entonces yo te voy a preguntar, fíjate, Javier, que yo soy alumno de la Facultad de Contaduría y Administración, estoy en el primero, tercero, quinto, no sé qué semestre. Y entonces vi este programa y la pregunta es, si no tengo nada, ¿vale la pena hacer mi testamento? Yo te diría que sí. Y te voy a decir, porque hasta para el casamiento, a veces decimos, no somos nada, no tenemos nada bajo sociedad conyugal. Lo mismo ocurre, tú no sabes el día de mañana cómo puede aumentar ese patrimonio que puedas tener. Claro, porque a lo mejor, no sé, toco madera, pero una persona viaja en avión con su hija o viaja en carretera y en un accidente pierden la vida y entonces pues el testamento del papá sí decía que era para la hija, pero la hija no dejó dicho qué pasaría. Pasaría efectivamente, fíjate. Es una serie de situaciones que hay que ir viendo y previendo, ¿sí? Ahora bien, también parecería que los interdictos o las personas que tienen problemas mentales no podían heredar. Todos los que tuvieran problemas mentales, si hay lapsos de juicio, que están en su juicio, se puede pedir al juez que designe 2 médicos especialistas en la materia para que en los momentos de lucidez pudieran estos, a través de los médicos, determinar, obvio, con un notario, para que pudieran determinar qué es lo que van a heredar.
Fíjate que son cuestiones interesantes, que a veces no prevemos, ¿eh? Ok, Javier, pero a ver, hace unos minutos comenté y tú me contestaste que es importante hacerlo. Hice el comentario de que una familia completa que puede viajar en carro, en avión, en tren, en lo que quieras, o por el famoso COVID, me ha tocado ver el caso de familias completas que por el COVID se va la familia completa. Entonces hay gente que dice, pero si no tengo nada, ¿qué voy a heredar? Y la pregunta vendría, oye Salvador, estoy viendo a Javier y me está diciendo que aunque yo tenga 16, 17, 18 años, puedo hacer mi testamento, pero no tengo bienes el día de hoy. Al hacer el testamento, ¿se tiene que hacer una lista de los bienes? Es que, curiosamente, ahí no es necesariamente. Sin embargo, si yo ya tengo un patrimonio, sí sugiero que hagan lista de los bienes y que se vaya actualizando año con año. Así es. Si no, puedo decir de todos mis bienes. Exacto, mi testamento está hecho de esa manera. Mi testamento está hecho desde que me casé, lo modifiqué y dije que todos los bienes que yo tuviera al momento de fallecimiento pasan a mi esposa. Yo no dije la casa que tengo ahorita, porque además ese departamento que tenía en ese momento ya lo vendí, ya no existe. Entonces, como bien dice, solo puedes decir todos los bienes que yo tenga al momento de mi muerte, o puedes hacer una lista, pero una lista que tendrás que ir modificando porque el patrimonio va cambiando. Yo sugiero que si los bienes, son varios bienes, de una vez decidas a quién se le va a tocar, porque a veces hay juicios sucesorios o juicios testamentarios, perdón, que son eternos. Sí. ¿Sí? Y a eso iba directa. Cuando una persona fallece, uno de los herederos tiene que ir a denunciar la sucesión testamentaria de Javier Raúl o de quien sea, ¿sí? Tienen que ver esa sucesión testamentaria y si no, si testó, se llama juicio sucesorio testamentario. Si no testó, se llama juicio sucesorio intestamentario. Ok. ¿Ya me expliqué? Sí. Por lo regular, tiene 4 fases este juicio. 1, designación de herederos y albacea. Es la primera fase. Ahorita explico qué se ve en cada una. 2, un inventario de los bienes y derechos del sucesorio testamentario o intestamentario. Y viene una tercera fase que se llama rendición de cuentas. Y eso es bien importante porque podemos caer en delitos penales, en delitos penales por no cumplir con esta situación, en delitos que se llaman administración fraudulenta. Y por no rendir cuentas. Y luego viene la adjudicación de los bienes cuando ya el juez ya adjudica y ya pueden disponer de los bienes. Okay. Ese es el tradicional. Ok, por ahí comentaste algo de levantar el inventario, que es lo que los notarios te dicen que le llaman masa hereditaria, ¿no? La masa hereditaria. Hay que hacer un inventario de los bienes y además un avalúo de los bienes. De favor, si nos pudieras platicar qué es el albacea, y cómo van funcionando esas 4 partes de ese juicio. ¿Lo tengo que hacer ante un juez o todo lo hago ante un notario o qué es lo que tengo que hacer? Hoy se podría hacer rápidamente a través de una persona que se llama notario y ya se podría llevar más rápido siempre y cuando todos los herederos estén de acuerdo. Ok, quiere decir que si yo, si mis papás fallecen y mis papás dejaron un testamento en donde dicen que todo le toca a mi hermana y yo no estoy de acuerdo, entonces puedo hacer esto más largo y inconformarme contra la decisión de mis padres.
Así es, porque además el testamento se podría impugnar porque si yo miento en el testamento, vamos a decir, yo puedo dejarle mis bienes a quien yo quiera, pero yo tengo que ser verídico con mis bienes, con lo que yo estoy diciendo en el testamento. Si yo dije tengo 5 hijos y a ninguno le quiero dejar, también es correcto. Siempre y cuando estos hijos no tengan la cuestión de pensión alimenticia, porque si tiene la pensión alimenticia, yo tendría que garantizar antes del reparto de los bienes esa pensión alimenticia hasta los 18 años. Ok. Entonces, O sea, tiene muchas aristas el testamento. Ok, yo puedo dejarle las cosas, ¿sabes qué? Ninguno de mis hijos, yo quiero dejarle todo a mi hermano. Así es. Pero o se lo quiero dejar a mi amigo o a mi amiga consentida, ¿no? La amiga a que la más por ahí, querida. a la más querida, así es. Pero pues a la hora que yo fallezco tengo un hijo de 14 y tengo un hijo de 16. Entonces, ese testamento podría impugnarse para que parte de la masa hereditaria que yo dejé se destine a que mis hijos lleguen por lo menos con la pensión alimenticia hasta los 18 años. Hasta los 18 años, claro. Ok. Sí. Ok. En esta parte de la designación de herederos se reconoce, si alguno fallece, lo que tú decías, alguno fallece, habría que ver la sucesión testamentaria de esa persona y que sus sucesores, ¿sí?, sean los que sean reconocidos por la parte alícuota que le corresponde a esta persona. Ok, entonces, así es. Entonces, a ver, hablando un poquito, si mis papás fallecen y somos 7 hermanos, pero antes de que mis papás fallezcan o enseguidita de mis papás me voy yo, la parte que a mí me correspondía no se la pueden disputar mis otros 6 hermanos, tendría que ser para mi esposa o para mi hija. A menos que no la reclamaran, fíjate. A menos de que ellas dos se quedaran calladas y dijeran, no, pues no, yo no quiero problemas, yo no compro problemas. Ajá. Pero si no, entonces la parte que mis papás me hubieran dejado en el testamento sería automáticamente para quien yo hubiera designado en mi testamento. Así es. Por eso es importante que un chavo que aunque tenga 18, 19 o 16 años o 20 años... De 16 años hacia adelante, haga su testamento. Ok, y fíjate, no quiero ser ave de mal agüero, pero ahorita el COVID, ¿a quién está pegando más? Yo estoy impactado porque no es justo que un chavo que apenas está empezando su vida ahorita se vea en una situación de que su vida corre más peligro que la de los viejitos, como yo comprenderé. Como comprenderemos, mi querido Salvador. No, tú estás joven. Bueno, ya tenemos la designación de herederos y albacea. ¿Qué es el albacea? El albacea es quien va a administrar esos bienes, quien va a en su caso, ya que rindan las cuentas, se adjudiquen los bienes, los va a poder vender y entregar a feliz puerto a cada uno de los herederos. Por eso pudiera haber un problema de una administración fraudulenta, ¿no? De repente vemos en las telenovelas y en las películas y en no sé dónde, de un albacea que empieza a vender y a disponer de los bienes y se empieza a hacer millonario. ¿Eso pasa en la vida real? Pero por supuesto que sí. Y además, ¿qué pasa? Yo te regreso esto con otra pregunta. Sé que es de mala educación. ¿Qué pasa si en materia fiscal tú vendes por abajo del precio? Pues estamos hablando de un fraude fiscal. Pues en eso haces caer a la sucesión testamentaria, porque viene la otra parte, ¿eh? El albacea tiene la obligación en determinados momentos de dar de alta la sucesión testamentaria cuando se generen actos de comercio. El problema de la materia civil y materia fiscal es que hay que estar casando los términos. En materia civil se habla de industria. Y en materia fiscal se habla de actividad empresarial.
de actividad empresarial en términos del 16, y el 16 te remite a aquellos que sean comerciales, independientemente de lo que digan otros ordenamientos, el 75, caso concreto 75 del Código de Comercio. Los industriales, los agrícolas, los silvícolas, los pesqueros, y al final viene un parrafito que te dice, todas las personas físicas que realicen actividades empresariales se entienden porque son empresas. Entonces yo Salvador Rotter, si tengo una papelería o tengo una tienda de abarrotes o tengo una cadena de supermercados como Salvador Rotter a mi nombre, o soy accionista de una de esas empresas, pues el albacea es el que va a administrar, y entonces mientras no se adjudiquen los bienes a mis herederos, ¿con qué RFC van a estar declarando? Así es. Entonces viene el albacea, una vez que acepta el puesto, porque también se puede excusar, se puede excusar en el puesto una vez que se apertura el testamento, ¿sí? Que se lee ante un juez, ante un notario, se puede excusar. Perfecto, vamos a una pausa. El Centro Nacional de Apoyo a la Pequeña y Mediana Empresa, CENAPYME, ofrece soluciones innovadoras que impulsan el crecimiento y desarrollo de más y mejores empresas. Cuenta con servicios de capacitación a través de diplomados, cursos, talleres y webinarios. Te ofrece un servicio profesional especializado de asesoría y consultoría. Te apoya en la creación y desarrollo de negocios a través de su proceso de incubación. Para impulsar el rápido crecimiento de empresas de reciente creación, cuenta con un área de aceleración de negocios. Además, dispone de programas de empoderamiento de la mujer y de emprendimiento social. Para mayor información de nuestros servicios, visita la página cenapyme.fca.unam.mx. Bien, ya regresamos de nuestra pausa y Javier, quedó pendiente por ahí. O sea, si tú me nombraste albacea, yo sé que eres más joven y te vas a ir mucho después, pero nadie tenemos la vida comprada, y perdón que te utilice de ejemplo y más en estos casos tan feos. Si tú me nombras a mí como heredero y tú te vas antes que un servidor, no como heredero, como albacea, yo podría decir perdón, pero no quiero problemas con la familia de Javier, y entonces mejor no. Sí, porque también se tiene el derecho a renunciar, a excusarse, se lo dice, así lo llama el Código Civil, a excusarse del puesto. Y entonces ahí, ¿quién nombraría al albacea? ¿Los herederos, el notario, quién lo nombraría? El notario nombraría, el albacea puede ser cualquier heredero también, o una persona ajena. Ok, y entonces entre ellos tendrían que decidir quién va a ser el albacea y va a administrar los bienes hasta que se adjudiquen a los herederos. Además, viene otra cuestión que es otro tabú. Ajá. Esa albacea puede ser una persona física o una persona moral. Ándale. Entonces, ¿verdad? podría yo nombrar a Walmart, por decir algo, el nombre de una empresa. Acepte, ¿no? Sí, falta que Walmart acepte ser el albacea de mi sucesión, ¿no? Así es. Oye, Javier, fíjate que por ahí hay, no sé si es mito o realidad, y yo quisiera tocarlo con un buen abogado que nos diga si es mito o realidad. Una persona fallece y no deja testamento. Y resulta que yo Salvador Rotter, me enteré que Juanito Pérez falleció y no dejó testamento. Yo, Salvador Rotter, dos preguntas. Una, ¿puedo denunciar ese intestado? Y segunda pregunta, si yo denuncio ese intestado, no soy nada de la persona que falleció, pero sé que estás en esa situación, ¿tengo algún beneficio por hacer esto?
más bien tendrías que demostrar ante el juez el interés jurídico. ¿Por qué te consideras que puedes ser heredero? Porque a lo mejor fuiste la persona que lo cuidó en sus últimos años, fíjate. Sí, y sus hijos no se hicieron cargo, y el único que estuvo ahí al pendiente de este pobre señor fue un servidor, y yo sé que el señor muere sin testamento, y entonces voy y le digo a un juez que murió Juanito Pérez, que no dejó testamento, que sus hijos tienen 10 años que no se preocupan de él, pero que yo sí he estado al pendiente de él, lo he cuidado, lo he alimentado, y que por lo tanto, pues considero que tengo derecho a participar en la sucesión. Así es. Cuando se hacen actos mercantiles, actos de comercio, actos empresariales, perdón, el albacea tiene 30 días una vez que es nombrado para dar de baja el registro federal de contribuyentes del de cuyos y dar de alta la nueva sucesión testamentaria. Y esta albacea tiene la obligación de que si hay frutos, si hay dinero, si hay utilidades, de ir pagando los impuestos a nombre de la sucesión testamentaria. El Servicio de Administración Tributaria tiene la obligación de emitir un nuevo registro federal de contribuyentes que se va a llamar Sucesión Testamentaria de Javier Raúl Ríos Blanquer, de Salvador Rotter, Maestro Rutter, etcétera, ¿sí? Y el albacea es el que representa esa sucesión testamentaria. Ok, ¿y ese proceso puede tardar, es muy rápido o es muy largo? Es tan rápido como se quiera. ¿Por qué? Porque en esta primera fase, en la designación de herederos y de albacea, ¿sí? Primero falta que el albacea quiera. Claro. Porque también, si yo no dejo un salario, un emolumento, un honorario a la albacea, el propio código establece que cuando sean productos de materia hereditaria civil, una casa, un bien, etcétera, un carro, etcétera, sean bienes que no sean productos de actividades empresariales, cobrará el albacea, tendrá el derecho de cobrar el 2% de la masa hereditaria líquida. Sin embargo, cuando esa masa hereditaria sea producto de actividades empresariales, de industriales, como le llama el Código Civil, tendrá derecho a cobrar el 5% del total de la masa hereditaria. Wow. Si yo no dejé establecido en el testamento que fuera mi compadre el albacea y no le dejé un emolumento, el propio Código Civil prevé esta situación. Ok, entonces, aunque no lo prevea, el albacea sí va a cobrar por su trabajo, no lo va a hacer de gratis. Así es. Ok. A menos que renuncie, él podría renunciar o repudiar el honorario, ¿no? Ok, entonces es el rechazo de la designación y el otro es el otro es el repudio de la remuneración, ¿no? De la parte. Así es. Y bueno, ya después que ya tenemos los inventarios y avalúos, porque el albacea tiene la obligación de decir, la masa hereditaria es esto: el edificio A, el edificio B, los locales comerciales, los autos, la fábrica, las acciones, ¿sí? Uh-huh. Todo este tipo de cosas son las lo que hay que hacer el inventario y el avalúo, cuánto vale. ¿Por qué razón? Porque después viene, antes de la adjudicación, viene algo que se llama rendición de cuentas. Y te vas a reír, Salvador. Yo soy perito contable del tribunal, fui del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, ahorita ya soy federal. Me tocaba ver la rendición de cuentas y estados de resultados, puntos de 4 años, etcétera. Nada que ver con normas de información financiera, no, algo que te reías de
de cómo rendían las cuentas, ¿no? Entonces, en esa rendición de cuentas hay que hacerlo lo más técnico posible, y si no, pues asesorarte de un contador, de alguien que sepa. El albacea tiene esa facultad de allegarse, de pagar los honorarios de un profesionista. Del producto de la sucesión. Claro. No va a costillas del no, puede decir, además decirle al contador, dame un recibo de honorarios, un CFDI, con todas las de la ley. ¿Ya me expliqué? Sí. ¿Para qué? Para que no haya cuestionamientos. Ahora, el albacea, lo que tú comentabas, que se hacían millonarios, sí, porque mucho tiempo agarraban y vendían por abajo del costo. Y eso ya es un delito, y de delito de defraudación fiscal para empezar. Y además hablaste también de los bienes que se le deja a la más querida. Yo me acuerdo allá por los años 80, salió el Gran Marquís, y decía en el periódico, y fue correcto, Gran Marquís, creo que eran 100 pesos, venta de 100 pesos. Ajá. Resultó que una persona falleció y sí, le dejó a la más querida su Gran Marquís. La demás se lo dejó a la familia. Y la familia vendió... La esposa había quedado como albacea y puso en el periódico la venta de ese Gran Marquís en el menor costo. Y le llegó y le dijo a la más querida, este es el producto de la venta de ese Gran Marquís. Ahí hay una administración fraudulenta. Sí, claro. Ahí la más querida pudo haber ido en contra de la esposa de Cuyos. La otra parte ya no me la sé. Fue muy comentado. Sí, fue muy comentado, así es. Y sobre todo el beneficiado fue el que compró el Gran Marquís en 100 pesos. Así es. Qué bueno. Y ya la adjudicación de los bienes, ya cuando esos bienes ya se asignan a los herederos. Pero digo, esto puede ser tan rápido o tan lento. Hay otros tipos de testamento. Mira, hay varios tipos de testamento. Hay el testamento público abierto, que es el testamento normalito, que vamos con el notario. Hay otro que se llama testamento público cerrado. No se sabe nada hasta que no se abre el testamento. Es lo que se llama abrir el testamento. Lo que vemos en las películas, ¿no? Sí, vamos a abrir el testamento. Llega el notario ante la gran mesa y dicen a fulanito le tocó tal cosa y a tal... que nadie sabe a quién le toca cada cosa. Así es. Hay otro que se llama testamento holográfico. Este está mucho en desuso. Para que tuviera validez, se tiene que registrar ante el registro público de notarías. Ajá. Sí, el archivo de notarías de notarías, y se tiene que registrar ahí. Ya está muy en desuso. Hay otros que se llaman militares. Estos y los marítimos, estos cuando están en guerra, o que tocamos madera, estuvimos en guerra, basta y sobra que la persona que está al frente o que cae como prisionero de guerra, con dos testigos, designe los bienes a quien se los va a dejar. Esto le daría fe ante las autoridades mexicanas. Ajá. Hay otro testamento que también se puede registrar cuando estamos fuera en el extranjero. Casualmente los cónsules también tendrían una especie de fe pública, fíjate. O sea, podría yo estar en España, y voy al consulado de México en España y le digo, quiero hacer mi testamento porque pues me acaban de diagnosticar que ya no llego de regreso. Sí, que me digan que estoy dormido y que me traigan aquí. Así es. Entonces, hay varios tipos de testamentos, Salvador. Que es el último que acabas de mencionar, es el que se conoce como testamento consular. Así es, así. No lo llama así la autoridad, pero muy propensos a ponerle motes a las cosas. Así es, es que sí, ese término lo he escuchado mucho de testamento consular, pero como la herencia en vida, ¿no? Sí, estamos muy dados a ponerles motes a las cosas, y más cuando no conocemos los términos técnicos reales. Y fíjate que hay otra figura en el testamento
Cuando a veces no están ya de acuerdo los herederos con el albacea, y nadie quiere ser albacea, a lo mejor es que parece fácil administrar lo que no es tuyo. Parece muy fácil, pero es complejo, Salvador. El juez podrá designar otra persona que administre y se llama interventor. Fíjate que ya estaba yo con ese interrogante, porque si el albacea puede decir que no quiere hacerlo y todos los herederos empiezan con conflictos de que 3 de ellos quieren serlo o ninguno quiere serlo, pues entonces entramos en el problema de qué va a suceder, ¿no? Y entonces aparece esa figura. Fíjate que la ley prevé esta parte, y así como hay lista de peritos, contables, médicos, de ciertas artes o oficios, o de ciencia, también hay una lista de interventores, fíjate. Como cuando quiebra una empresa y la llevan a concurso mercantil, entra un interventor. Así es. Es una de sus tantas funciones del interventor, fíjate. Y el interventor haría las funciones, ya no como albacea, de interventor, pero haría el trabajo que iba a hacer el albacea. Y recibe el monumento del albacea. Ok, y entonces no hay de que, pues no hay albacea, y entonces a ver a qué horas arreglamos esto. Y fíjate que ¿quiénes pueden ser quitados de la lista de herederos? Ah, qué interesante está eso. A ver, platícame. O sea, yo puedo dejar un heredero, pero ¿pueden quitarlo? Ah, claro. Si se demuestra que el heredero maltrató, mató o intentó generar homicidio en contra de la persona que hace el testamento. O sea, si la ley me protege eso de que no vaya a ser que, pues ya, lo que lo vemos en muchas series de televisión, ¿no? Pues como estaba en el testamento, pues lo mató. Entonces podría ser quitado como heredero. Fíjate que el adulterio ya está quitado, está un poquito, es una figura que está un poquito en desuso. Ajá. Pero en materia civil establece el artículo 1316, entre otras situaciones, que deja de ser heredero o puede declararse ya no heredero el cónyuge adúltero, ya sea que se trate de la sucesión de o de la cónyuge inocente. O sea, lo pueden quitar el cónyuge que mediante juicio haya sido declarado adúltero si se trata de suceder al cónyuge inocente. ¡Wow! Hay el que haya prostituido, vamos a decir que el que fallece es el hijo, pero es que hay cada historia de terror en materia civil que te impresiona, Salvador. Yo sí lo he visto. Yo he visto incluso a hermanos demandarse penalmente. He visto padres, hijos demandar laboralmente al papá. O sea, si eso puede suceder, pues ya en materia civil, y ya cuando hay intereses económicos, ¿qué más no puede pasar, no? Otro de los más interesantes son muchísimas fracciones, son 12 fracciones, pero de los más interesantes y que son el que usare violencia, dolo o fraude con una persona para que deje de hacer o revoque su testamento. Ok, yo quisiera hacerte una pregunta aquí sobre lo que estás mencionando. Fallece una persona, no voy a poner nombres para evitar conflictos y malas vibras para cualquiera. Fallece que nos demanden, ¿verdad? Sí, claro. Fallece una persona, pero resulta que dejó su afore, y en la afore dejó beneficiaria a la más querida. Y dejó la cuenta bancaria, y resulta que abrió la cuenta bancaria cuando estaba en la prepa y puso como beneficiaria a la novia que tenía en la prepa. Y pues nunca se casó con la novia de la prepa y nunca cambió al beneficiario de la cuenta. Jamás se volvió a acordar que el beneficiario de la cuenta era la novia de aquella época. Pero sin embargo,
esa persona que fallece en el testamento dice que la Afore, su cuenta bancaria y todos sus bienes pasan a su esposa. Fíjate que en materia de la ley bancaria se establece la voluntad de las partes al momento que tú aperturas la cuenta. Por eso es muy importante que cambies los beneficios. Los puedes cambiar en cualquier momento, ¿eh? Ok, entonces si yo marqué como beneficiario de mi cuenta bancaria a la novia que tenía yo en la prepa, y pues vale la pena que ahorita que estoy ya en los 50, pues busque, vaya yo al banco a ver a ver a quién tengo nombrado como beneficiario, no vaya yo a provocar un problema. Además, la ventaja del testamento, como la designación de beneficiarios, es un acto personalísimo. No necesitan estar los herederos, fíjate. No, y lo puedo hacer sin que esté mi esposa. Así es, para que seguridad del de cuyos, ¿no? Ajá. Entonces a la hora que yo hago el testamento, puedo ir solo, y si quiere entrar mi esposa, le puedo decir al notario, ¿sabes qué? Espérame, si ella quiere hacer el testamento, que lo haga ella sola, yo hago el mío solito, no quiero que esté presente. Así es. No lo pueden hacer en forma conjunta. No se puede hacer. No así el contrato de usufructo. Ok. Ahora, el heredero, otro de los grandes problemas que viene, el de cuyos nada más puede transmitir los derechos y los bienes que sean suyos. Te voy a poner un ejemplo. Tenemos un terreno de 1,000 metros cuadrados. Uh-huh. Y estamos casados bajo sociedad conyugal. Ajá. ¿Sí? El 50% le corresponde a la mujer y el 50% al hombre. Pero hay hijos. Ajá. Y esos hijos los pone el papá como herederos. ¿Qué va a heredar? Únicamente la parte que es suya. Oye, ¿y si ese de cuyos pone los hijos, todos los hijos que yo tenga al momento de morir, y resulta que al morir aparecen 3 hijos de diferentes colonias? Pues fue su voluntad, ¿no? Su gusto. Fue su gusto, y entonces esos hijos entrarían a ser parte de propietarios de ese terreno, pero nada más de la mitad que tenía el papá. Así es. Ahora, la mujer, la esposa, va a entrar, a lo mejor también si está designada como heredera, entra con una parte igual que cualquier otro heredero. Uh-huh. Ya me expliqué. ¿Quiénes tienen la figura de herederos o de hijos? También. Los adoptados también. Tienen los mismos derechos que el hijo natural. Ok, y entonces si tengo un hijo natural y un hijo adoptado, van a entrar parejos. Si yo digo a todos mis hijos, les toca. Dijeron a todos. Dijeron como el chiste, a todos. Así es, todos. Así es, parejito. Ok. Entonces, la esposa sí entraría, pero por la parte que le corresponde al marido. O sea, yo no puedo heredar lo que no es mío. Otra de las situaciones que se va muy involucrada en el testamento. Cuando están casados las personas bajo sociedad conyugal, lo que llega a heredar cualquiera de los dos cónyuges no entra a la sociedad conyugal, entra al patrimonio personal de la persona que está heredando. Claro. ¿Qué puede pasar? Por protección se puede hacer una capitulación matrimonial. ¿Qué es una capitulación matrimonial? Es hacer una modificación a la sociedad conyugal y se puede poner en esa capitulación matrimonial. Además, si llega cualquiera de los dos cónyuges a heredar algo durante el tiempo que subsista la sociedad conyugal, va a ser 50 y 50. Si no está esa capitulación matrimonial, únicamente el dueño es cualquiera de los dos cónyuges que haya sido heredero. Por eso es importante hacer esas capitulaciones matrimoniales, sobre todo porque hay gente que se casa por interés, que yo no me casé por interés, yo dije los intereses no me importan, yo lo que quiero es el capital. Así es.
Cuenta la leyenda, Salvador. Cuenta la leyenda. Cuenta la leyenda, ¿verdad? Que esa persona no se casó por intereses, los intereses sean lo de menos. Lo de menos. El capital es lo bueno. Entonces, si hay una capitulación matrimonial, entonces, y si hay separación de bienes, le toca cada quien lo suyo. Cada quien lo suyo. Ok, ¿y qué pasa si vivo en unión libre? Fíjate que la concubina o el concubino adquiere los mismos derechos después de 3 años que la esposa o cónyuge. Nada más que ahí viene otro problema. Hay que demostrarlo. Todo lo que tú digas es factible, pero hay que demostrarlo. Ok, esa persona tiene que contar con elementos de que vivió con el de cuyus por lo menos 3 años. Así es. Ok, ese dato es importante porque muchas veces se piensa que porque la familia tiene dinero, pues me va a tocar dinero, pero pues si me estoy casando por bienes separados o la otra persona fue tan inteligente que hizo las capitulaciones matrimoniales diciendo lo mío es mío y lo tuyo también es mío. Mira que en la práctica es lo que nos dicen las mujeres. Sí. Lo mío es mío y lo tuyo es mío. Así es, así, por eso te lo estoy diciendo, porque sé que las mujeres dicen eso, ¿no? Lo mío es mío y lo tuyo pues también es mío. También. Entonces, por eso es importante hacer esas capitulaciones matrimoniales y por eso también es importante que la gente haga el testamento. Y precisamente ahorita estamos en el mes de testamento. Vamos a la mitad del mes, pero es importante que la gente aproveche este mes a hacer el testamento. Nada más hay que cuidar que pues va a haber mucha gente en las notarías, cuidar la sana distancia, utilizar el cubrebocas aunque estés vacunado, pero sí hay que hacer ese testamento. Pues mira, además puedes sacar cita con los notarios. Así es. Vale la pena hacerlo de esta situación, ¿no? Así es, y además el notario tiene varios abogados, no necesariamente voy a acudir con el notario, voy a acudir con uno de sus abogados, entonces sí es posible hacer esto. Y además, algo que te he dicho, si son muchos los bienes, primero consúltalo con un abogado, con un experto, para poder hacer una planeación hereditaria más ágil y no heredar, lejos de heredar más hereditaria, heredar problemas, ¿no? Exacto, el punto es ese, no dejar problemas si yo falto o si mi esposa falta o si algún familiar querido falta, porque pues seguramente los chavos, sobre todo nuestros alumnos, a lo mejor sus padres no tienen testamento y es un momento para que lo hagan. El problema es cuando llegas con el papá y le preguntas, oye papá, ¿ya tienes tu testamento? Y entonces te va a decir que ¿ya quieres que me muera? A ver, sí, claro, esa seña que acabas de hacer es lo más normal. No, es que es importante hacer el testamento y decirle, pero ¿sabes qué, papá? De una vez voy a hacer el mío. Independientemente de si sé que me vas a dejar algo o no, ¿sí? Tú vas a hacer tu testamento y a lo mejor a mí no me vas a dejar nada por haberte dicho que tenías que hacer el testamento, pero por si las moscas, pues también hago yo mi testamento, ¿no? Y sale la falta de conocimiento o el exceso de ignorancia nos hace caer en ese tipo de situaciones, ¿no? Sí. Y muchas veces cuando a veces tenemos la FORE y no designamos o designamos a una persona, pero esta persona ya falleció, me tengo que aventar un juicio laboral para designar, se llama designación de herederos en materia laboral, para ver quiénes heredan esos derechos laborales. Así es, por eso es importante tener presente siempre quiénes son las personas que tenemos designadas. Ejemplo, y mira, perdón que me desvíe o particularice nuestra profesión. Somos socios del Colegio de Contadores Públicos de México y el Colegio de Contadores Públicos de México tiene un fondo para defunción y en un momento dado, pues yo recuerdo que designé en su momento cuando me inscribí a mi mamá, estaba yo soltero, mi mamá ya falleció, pero pues tengo que poner a mi esposa o a mi hija.
Lo mismo con maestros en la UNAM. Hay un fondo también en el sindicato de maestros que podría apoyar en los gastos de funeral, y pues hay que poner a quién decimos que quiere que se le dé ese fondo, porque pues si sigue siendo mi mamá y mi mamá ya falleció, pues voy a meter a mi familia en una bronca de cuestiones laborales para que se designe a quién le van a dar ese fondo. Así es, en la UNAM se llama pago de marcha. Pago de marcha, así es, así se llama en la UNAM. Efectivamente. Y está el seguro. Así es, y está además el seguro. Entonces, sí es importante que por favor revisen todo esto. No tenemos la vida comprada, no sabemos cuándo nos va a tocar irnos. Puede irse tristemente más rápido un joven que un viejo, cuando la ley natural debería ser que primero se van los viejos y después se van los jóvenes. Como nadie tenemos la vida comprada, es importante que verifiquemos nuestros beneficiarios y nuestro testamento. ¿Algún comentario final, algún detalle importante que quieras comentar? Nos quedan un par de minutos. Sí, Salvador, mira, sugiero mucho que cuando son muchos los bienes, se consulte a un experto. Porque a veces, tú lo acabas de decir en la notaría, son muchos, y no se puede hacer esa asesoría tan personalizada. Porque dicen, de todos mis bienes, espérame, si ya somos unas personas que tenemos un patrimonio, a las personas que tienen un patrimonio, designar y dejar esa cláusula, y de los demás patrimonios, que no estén inscritos aquí y que me pertenezcan, de mi demás patrimonio, ¿sí? ¿Por qué? Porque sí es muy importante designar a quién le va a tocar cada cosa, o bien, para evitar problemas, que se venda todo y se reparte el dinero, porque el dinero sí se puede dividir. Claro. Una copropiedad es muy complicada de dividir. Es muy complicada de dividir. Y después vemos cosas que parecen ser de telenovela o de película, y en la vida real se dan. Y yo te diría cuentos del terror. Sí, me ha tocado verlo, me ha tocado vivirlo, sobre negociaciones en marcha. Me tocó asesorar cuando falleció el dueño de una taquería famosa en la Ciudad de México. Se daban hasta con la cuchara los hermanos. Sí, se aventaban las cacerolas. No, fue de verdad de terror. Y todo ese tipo de situaciones vale la pena dejarlas bien aclaradas, bien contempladas, y sí vale la pena que consulten un abogado. Les quedan 15 días de este mes para hacer el testamento. Hagan cita con un abogado, hagan cita con un notario, para que vayan bien asesorados, y probablemente hay que levantar de una vez ese inventario. A lo mejor te conviene decir los bienes que tenga yo al momento de fallecer, o a lo mejor te conviene dejar el inventario y estarlo actualizando, pero para eso están los abogados. Así es. Bien, Javier, me dio mucho gusto, muchas gracias. Aprendí como siempre mucho de ti. Siempre me encanta platicar contigo porque aprendo mucho. Muchas gracias. Eres parte importante de nuestra Academia de Fiscal de la Facultad de Contaduría y Administración. Muchas gracias, Salvador. Y agradezco a ti, a tu auditorio, la atención prestada al programa y tocar temas que son de la vida cotidiana. De la vida cotidiana, así es. Bien, Javier, gracias. No se olviden, más vale prevenir que una auditoría. Hasta la próxima. Se despide su amigo Salvador Rotter Aubanel. Thank you.